Esto se suma además a lo que ocurre con el costo de vida y con la inflación. Estamos como todavía muy sorprendidos los argentinos al conocer la inflación del mes de abril del 8,4%, ni hablar del acumulado también. Pasaron apenas unas horas y el ministro Massa hizo un enunciado de nuevas medidas a aplicar para contener esto, digamos, y también para motorizar el consumo. Vamos a ver si podemos analizarlas, si podemos entender un poquito más, y por eso estamos con nuestro invitado, que es Carlos Beltrán, entre otras tantas cosas, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, y él me dijo, Carlitos para los amigos. ¿Cómo va, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo muy estás? Bien. Encantado de estar en tu programa. Bueno, muchas gracias. Una serie de medidas que anunció el ministro Massa, algunas, digamos, para los que no entendemos demasiado, ni somos especialistas de economía, casi inentendibles, ¿no? Pero otras que sí, son más del llano, digamos, y que pueden tener un poco más de impacto entre la población en general. Una de ellas es la suba de las tasas. Sí, se trata de un aumento en las tasas de los plazos fijos, que se elevó del 91% al 97%. En términos mensuales sería una tasa del 8%. La idea es que esta tasa no se quede debajo de la inflación. En verdad ya está debajo de la inflación. Eso te iba a decir, ya porque estaría. Si la inflación es del 8,4 y la tasa es del 8%, ya arrancamos debajo de la inflación. Claro. Porque el objetivo de esta medida es que la gente siga renovando sus plazos fijos y no nos vuelque ni a la compra de bienes y especialmente a la compra de dólares. Eso es lo que se trata de evitar, porque si ese dinero se vuelca de los plazos fijos hacia la compra de dólares, eso influye en los distintos tipos de dólares que nosotros estamos teniendo, y como todos sabemos, en Argentina existe mucha sensibilidad respecto al tipo de cambio y los pasos o los traspasos que se hacen de esas variaciones en el tipo de cambio a los precios. Claro, pero esto no deberían quizás hacerle esa corrección como para, como vos decís, empardar aunque sea la inflación, como para entusiasmar más a la gente que deje el dinero en tal caso, o que elija esa opción de ahorro, de atesoramiento. Bueno, lo que pasa es que en economía normalmente todas las medidas tienen beneficios, pero también tienen costos. Lo que ocurre es que cuanto más alta es la tasa de interés, vos tenés que mirar qué es lo que pasa con aquellos que necesitan pedir fondos prestados. Los que van a pedir fondos prestados a los bancos tienen que pagar una tasa más alta porque el banco le está pagando una mayor tasa a los ahorristas. Entonces eso repercute negativamente en los demandantes de fondos, y eso es un tema que puede llegar a enfriar la economía, o sea, aumentar un poco la recesión de la economía, porque hay proyectos que no se llevan a cabo, dado que la gente no encuentra una rentabilidad suficiente para poder pagar esas tasas de interés. Igual esas tasas tienen un límite, ¿verdad?, en cuanto al valor de los depósitos. Sí, hay distintos límites, pero en general es una tasa que creo que es hasta los 30 millones, algo de eso. Y depende de personas físicas, empresas en general, pero cuando aumenta una tasa todas un poco entran a alinearse con una tasa. Y otro problema también que hay que tener en cuenta es que el principal perjudicado con un aumento de las tasas es el mismo Banco Central. Por eso el Banco Central un poco se venía resistiendo a aumentar las tasas. Es decir, el Banco Central, que lo maneja PESE, bueno, ha tenido algunos cortocircuitos con el ministro de Economía, porque el Banco Central sabe que a su vez el Banco Central le paga las tasas del ELIC, las famosas tasas del ELIC, que son las tasas con las cuales se endeuda con los bancos, y esas tasas se renuevan cada 28 días. O sea que el Banco Central, para conseguir que los bancos le sigan prestando, va a tener que aumentar la tasa de interés que le paga a los bancos. Es como una cadena. Es una cadena, exactamente. Bueno, en economía todo son interrelaciones. Así que esa tasa de interés influye en el llamado un déficit cuasi fiscal de Argentina, que tiene que ver con que todos los meses hay una suma de intereses que el Banco Central tiene que pagar o se va devengando por parte de los bancos, y eso es más emisión. O sea que eso también es más una fuente de emisión, de creación de dinero muy importante. Otra de las medidas que anunció Massa tiene que ver con la baja de algunos puntos de interés, por ejemplo, en el programa de financiamiento que es el Ahora 12, que arrancó con cuotas verdaderamente sin interés, digamos, después se tuvo que ir acomodando y ajustando a la economía. Sí, hay una baja allí. La idea es estimular el consumo. Claro. Pero, como todas las cosas, yo creo que hay que matizarlas.
Por empezar, los ingresos de la gente se va erosionando a raíz de la misma inflación. Claro. Y hay otro tema que también para acceder a la hora 12 tenés que tener margen en la tarjeta de crédito para endeudarte. Tenés que tener margen. Y a veces los bancos no son muy proclives a aumentarte la cantidad de dinero en la cual vos te podés endeudar. Es decir, que vos podés ir a comprar electrodomésticos, por ejemplo, y cuando te dicen, bueno, lo voy a pagar en hora 2, en la hora 12, perdón, el comerciante te dice, sí, pero usted no tiene margen para eso. Por más voluntad que tengas, si la tarjeta no te habilita, o sea, la compra hay que abortarla, digamos. Claro, entonces eso sí bien puede reactivar parte del consumo, también tiene sus limitaciones, que son los ingresos que se van deteriorando por parte de la gente, más las limitaciones cuantitativas que vos tenés para endeudarte establecida por los bancos. Y además también tener, me parece a mí, no sé, la inteligencia suficiente para decir no me estoy creando una necesidad de consumo. No porque esté, digamos, sea una tasa conveniente y pueda pagarlo, bueno, voy a acceder a ese bien, ese servicio, a ese producto, en el caso de no necesitarlo verdaderamente, porque pienso que quizás la gente hoy lo que hace es tratar de cuidar el peso, ¿no? De administrarse de la mejor manera posible. Sí, la gente en realidad está cuidando el peso porque cuando el futuro no se plantea del todo halagüeño. Entonces la gente, yo creo que cuida sus decisiones y bueno, tiene que sopesar allí entre comprar un bien, la tentación que significa comprar un bien nuevo y el hecho de pensar hasta fin de año, sobre todo, qué va a seguir ocurriendo con esta economía. Escúchame, al bien o al servicio del producto hay que pagarlo después. Claro. Aunque sean cómodas cuotas, digamos, ¿no? Claro. Bueno, allí también ocurrió de que la gente que estaba endeudada en tarjetas de crédito se le hizo un pequeño descuento en la tasa de interés, muy pequeño, creo que fueron 3 puntos, para que esos saldos sin pago que tiene la tarjeta de crédito no sean tan pesados sobre los deudores. Y entonces allí también hay otra pequeña mejora. Claro, esa es otra de las medidas de Massa. Sí, es otra de las medidas que está entre las medidas que... Esta medida pasó un poco desapercibida porque no es tanto el descuento, creo que son 3 puntos. Claro. Lo que más se publicitó es el ahora 12, que son una rebaja de 9 puntos en la tasa de interés. Y no te quiero despedir sin la frutillita del postre, lo que todos estamos preguntándonos, cómo se va a implementar, cómo se va a desarrollar esta... Otra de las medidas de Massa, que es importar los productos, ¿no? Productos alimenticios, productos frescos por un lado y secos también por el otro. Sí, la idea es que el Mercado Central, que es un organismo tripartito, constituido por el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, el provincial y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son un ente que puede importar productos, y la idea es que importe productos frescos y algunos que no son frescos también a arancel cero. Serían los de primera necesidad, sí, digamos, ¿no? Claro, arancel cero. Sí, que los puede importar porque la idea es que el gobierno cree que hay alguna especulación por parte de los importadores de frutas y hortalizas y demás que compran productos en el exterior al tipo de cambio oficial, es decir, más o menos 240 pesos, y después cuando lo venden lo fijan en función del mercado blue, que es el doble, pero esto también entra en alguna contradicción con el hecho de que si vos vas a importar, gastas más dólares. Claro. Y los dólares son el elemento que más escasea en la economía. Lo que falta. Lo que falta. Claro. Y eso, en el caso de que se, digamos, ponga en práctica, ¿va a impactar verdaderamente en el bolsillo nuestro de los consumidores? ¿Lo vamos a conseguir esos productos más económicos que los que se generan acá en la Argentina? Bueno, eso tampoco no es automático, eso lleva su tiempo. Importar también no se puede importar de hoy para mañana. Y por eso también está manejando toda una batería de controles, AFIP, aduanas y demás, porque hemos visto ya que han actuado, pero han actuado aparentemente con bastante prudencia, porque quieren ver de que estos precios no se trasladen a los almacenes de barrio, a las verdulerías de barrio, a los supermercados y demás. Y bueno, la idea puede ser relativamente razonable, pero después están todos los controles y a su vez todo esto dentro de un desorden global que tiene la economía y un desorden global de precios, como que es muy difícil manejarse. Cuando hay procesos inflacionarios nadie sabe dónde estamos parados. Nos resulta muy difícil comparar precios de un comercio con otro y comparar precios de hoy con la semana pasada. Entonces, todo esto sería mucho más visible en una economía con una baja inflación.
pero en una economía donde la inflación es muy alta y las expectativas, no quiero ser agorero ni asustar a nadie. Justo igual las expectativas, ya para el final porque te tenés que ir, 8,4 en abril. En mayo va a ser igual o más. Se piensa, al menos las mediciones que han hecho los organismos privados, porque el INDEC hace mediciones, pero está siempre muy calladito hasta el final de mes. Las mediciones que han hecho distintos organismos privados, que son confiables, indican que en los primeros 15 días de abril los aumentos serían más altos que en los 15 días los 15 días de mayo primero son más altos que en los primeros 15 días de abril. Y además, estas cosas que vos estabas agregando, el aumento del combustible y otros aumentos prepactados que hay, indica que la inflación va a ser como mínimo la misma o un poco mayor. ¿Cómo duele, la verdad? Bueno, pensaba que ibas a decir que no, que por lo menos quedábamos en el 8,4, pero no, lamentablemente no sé, la proyección es mayor todavía. Es muy difícil saberlo, pero todo indica de que la inflación va marcando un piso. Claro. Va marcando un piso y a su vez ese piso influye en las expectativas. Esto de la inflación por expectativas es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta porque siempre va marcando un piso. Bueno. Y ese piso es hacia la suba. Gracias por enseñarnos tanto, profe. Muy amable, ¿eh? No, gracias. Carlitos Beltrán con nosotros. Hasta la próxima. Bueno.